Eduardo Sotelo es profesor de educación física, especialista en autismo, desafíos del desarrollo e inclusión educativa. Es un entusiasta del juego en movimiento y la educación física y durante más de 10 años ha trabajado como promotor de la actividad física en la generalización de aprendizajes en personas con condición del espectro del autismo. Desde ese lugar, fundó Aprendiendo a Jugar, un espacio de actividades recreativas, lúdicas, sociales y al aire libre para niños y adolescentes con SEA. Como comunicador, escribe artículos, es conferencista y organiza talleres sobre educación física, juego e inclusión. Además, es un gran defensor de las infancias neurodivergentes y su compromiso lo ha llevado a participar activamente en las asociaciones civiles Incluime y Panacea. Agradecemos enormemente la contribución de Eduardo y los escuchamos con muchísimas ganas. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi ponencia en este espacio maravilloso que en algún punto organizó la Fundación Neurodiversidad, que tiene que ver con este congreso virtual e internacional sobre autismo. En principio, agradecer a la Fundación este espacio, a la posibilidad de poder abordar esta temática que vamos a abordar hoy, que tiene que ver básicamente con la adultez de personas con autismo, pero ¿por qué no también, digamos, con todo lo que es la trayectoria de la vida de las personas dentro del espectro y poder abordar temáticas que a mí me parecen sumamente importantes, sobre todo desde mi área, ya que yo soy profesor de educación física, hace muchos años que me dedico a trabajar con personas dentro del espectro y empecé a encontrar ciertos patrones que, bueno, actualmente me preocupan y me preocupan también porque básicamente se repiten en el tiempo. Entonces, cuando de la fundación me ofrecieron poder disertar y darme la posibilidad de tocar alguna temática, bueno, decidí tocar básicamente la adultez porque también había sucedido que unas semanas antes había entrado en contacto con varias familias de varios adultos y adultas dentro del espectro, o sea, con la condición, y me hicieron un comentario, la gran mayoría, que me sorprendió que me lo hiciesen, ¿no? Que si bien no me sorprendía que esta situación se diera, sí que las familias me lo expresaran. Y básicamente, ¿qué es lo que me expresaron en ese momento? ¿Qué me expresaron estas mamás o estos papás? Esto. Me dijeron: Edu, durante toda la vida académica de los chicos le dimos justamente prioridad a esta cuestión y hoy nos vemos y observamos que nuestros hijos y nuestras hijas están solos, que no tienen espacios sociales, y también que habían entrado en situaciones de ansiedad y de depresión por estar solos, porque no eran personas que se sintiesen cómodos con esa situación, ¿no? Y sobre todo la preocupación de esos papás y esas mamás me hizo pensar y decir, bueno, perfecto, por qué no abordamos este tema en el Congreso, ¿no? ¿Por qué no abrimos la puerta a la posibilidad de repensar un montón de prácticas, un montón de, sobre todo, de creencias, de valores, de discursos que se ponen en juego en tanto al autismo, que terminan en algún punto con este tipo de consecuencias, ¿no? Con pibes y pibas de 18, 21 años solos, porque me voy a referir sobre todo, y las familias que me hicieron justamente, o me expresaron un poco esta situación, eran familias de chicos de entre 19, 20, 21 años que habían terminado la escolaridad y después de unos años se dan cuenta que esos pibes y esas pibas estaban solas, ¿no? Y por eso, digamos, tenía ganas de abordar esta temática. Pero también tenía ganas de abordarla desde no solamente mi experiencia, ¿no? Sino también básicamente buscando trabajos que estuviesen orientados en algún punto a lo que es la vida adulta. Y en este caso, también pensando a la calidad de vida. Y es así que encontré este trabajo, ¿no? Que si uno busca y pone calidad de vida y autismo, o sea, va a encontrar básicamente este trabajo de lo que es la Confederación de Autismo en España sobre calidad de vida.
Y es un trabajo que ya tiene algunos años, tiene unos 6 años, o sea, salió en 2015, pero bueno, aborda ciertas temáticas que están buenas y sobre todo porque también tiene mucha bibliografía y mucha fuente, mucho sustento teórico en tanto a ciertas dificultades o ciertas problemáticas que enfrentan los adultos y las adultas con autismo, ¿no? Entonces, accediendo a este trabajo, más un poco las experiencias que yo tenía en tanto a lo que son los adultos y las adultas con autismo. Yo hace más de 15 años que me dedico a trabajar con personas dentro del espectro. He trabajado y trabajamos mucho con equipos interdisciplinarios, con profesionales, digamos, de distintas áreas. Ahora, sobre todo, mi trabajo más fuerte es con Aprendiendo a Jugar, donde tenemos más de 20 profes y profesionales de educación y de la salud, donde vemos alrededor de entre 80 y 100 chicos por semana de lunes a sábados, chicos de entre 3 años hasta adultos, y podemos posibilitar esa forma de experimentar de forma positiva, sobre todo experiencias de juego, de movimiento, de actividad física, no solamente de forma individual, sino lo que más nos interesa y por lo cual trabajamos, que es para que los pibes y las pibas estén con otros compañeros, ¿no? Y otras compañeras y puedan disfrutar con pares como cualquier otra persona. Entonces, a través de este trabajo, básicamente lo que plantea un poco este modelo de calidad de vida y este trabajo, en realidad este documento va a tomar las dimensiones del modelo de calidad de vida de Sherlock, ¿no? Que ya tiene unos cuantos años, ya tiene unos 13 años, y el modelo que plantea él básicamente tiene 8 dimensiones. Entonces, no vamos a profundizar mucho porque también la verdad es una disertación de unos 35, 40 minutos, pero básicamente tiene 8 dimensiones. Estas dimensiones abarcan lo que son obviamente el acceso a los propios derechos, el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar material, las relaciones interpersonales, el desarrollo personal, la inclusión social y la autodeterminación. Autodeterminación, ¿no? Un punto tal vez súper, pero súper importante en lo que tiene que ver con las personas dentro del espectro. La posibilidad de autodeterminar y cómo muchas veces los pibes y las pibas llegan a adolescentes o llegan a adultos sin poder saber qué actividades de juego, de movimiento físicas les gustan y cuáles no, ¿no? Y no hablo teniendo, digamos, experiencias negativas en el sentido de, bueno, nada, accedo a un espacio, no tiene los apoyos, me frustro, la paso mal y obviamente no me voy a querer poner de vuelta a una situación similar, sino de esas experiencias donde los pibes y las pibas tengan los apoyos que necesitan para realmente, bueno, experimentar de forma asertiva ese contexto lúdico y deportivo y decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, a mí me gusta la natación, a mí me gusta, no sé, andar en bicicleta, a mí me gusta patinar, a mí me gusta andar en kayak, ¿no? Porque básicamente eso es poder autodeterminar a la persona, darle las experiencias, las herramientas para que pueda tomar el timón de su propia vida y tomar las decisiones por sí mismo, ¿no? Y cuando vemos este modelo de calidad de vida, una de las cuestiones que nos encontramos básicamente con esta situación en donde nos encontramos a pibes y pibas, jóvenes adultos y adultas solas y solos, es básicamente esto, ¿no? Por un lado, en el bienestar emocional nos encontramos con pibes y pibas que muchas veces necesitan volver a tener apoyos que antes no tenía por entrar en situaciones de niveles de estrés muy alto, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, ¿no? Vemos y sobre todo me ha tocado vivir situaciones de internaciones clínicas, ¿no? De que ese pibe o esa piba, por haber aumentado su nivel de estrés, por haber padecido este tipo de situaciones, hayan quedado internados psiquiátricamente, sobre todo teniendo muchas conductas desafiantes en ese sentido. Entonces encontramos básicamente esto, ¿no? Cómo se potencia algo que en la adolescencia muchas veces también se potencia. Creo que esos momentos vitales donde muchas veces venimos casi sin apoyos y los chicos y las chicas vienen como disminuyendo los niveles de apoyo que necesitan. Bueno, hay momentos donde
tal vez son más sensibles y esos apoyos tienen que volver. Y encontramos muchas veces que la imposibilidad de acceder a actividades recreativas, lúdicas, deportivas, sociales, donde poder compartir con otros y con otras, esa imposibilidad y esa soledad termina con este tipo de problemáticas, ¿no? Por eso el título de esta disertación era que básicamente que la adultez solitaria de las personas dentro del espectro no había comenzado con el confinamiento, ¿no? Sí es verdad que con el confinamiento recrudecieron muchas de estas cuestiones, se prendieron muchas alarmas, pero no venía esta problemática no viene de hoy, sino viene de hace muchos años, y a veces hablar como de adultez es como un tabú, ¿no? Siempre hablamos o se escucha hablar de niños, de niñas, estrategias para sistemas de apoyo. ¿Y qué pasa con la vida adulta? ¿Qué pasa con la vida adulta en Latinoamérica? ¿En Argentina? ¿Qué sistemas de apoyo estamos pensando? ¿O solamente pensamos lugares, hogares de internación, hogares, viviendas, para que los pibes y las pibas terminen ahí? Porque aparte encima de eso, los que terminan haciéndose en algún punto o viviendo la mayor cantidad de tiempo con estas personas, sobre todo cuando son dependientes, son sus papás y sus mamás. ¿Estamos pensando soluciones? Soluciones para que a esa edad se puedan autodeterminar, se puedan autovaler, puedan estar mejor emocionalmente. Por otro lado, en el bienestar físico, bueno, sobre todo esta cuestión de que estas características físicas o muchas comorbilidades que se dan, o bueno, todo lo que tiene que ver con cuestiones de peso y obesidad y este tipo de cuestiones, bueno, también se ponen en juego en la adultez. Hay un trabajo muy interesante que básicamente lo que hizo fue eso, ¿no? Comparar, en este caso, adolescentes con autismo y desarrollo típico, ¿no? Y lo que encontró era algo que también todos sabemos, que las personas dentro del espectro tienen más probabilidades de tener obesidad, tienen menos probabilidades de realizar actividad física, o sea, que son más sedentarios. Y otra de las cuestiones importantes que también releva esta investigación tiene que ver con que cuando encima las características de la condición se manifiestan de forma más severas en las personas, tienen menos probabilidades de participación o de acceso a participar en actividades recreativas, lúdicas o deportivas en la comunidad, ¿no? Y eso también me parece como algo a tener como muy, pero muy en cuenta, ¿no? Esta cuestión de que mientras las características o el nivel de apoyo es más alto, bueno, menos probabilidades todavía tienen. Entonces tenemos personas dentro del espectro que son sedentarias, tienen más predisposición a la obesidad, más predisposición a conductas sedentarias, y que encima, si las características de ellos y ellas determinan tener un nivel de autonomía mucho menor, peor. Menos espacios sociales tenemos, ¿no? Menos espacios sociales encontramos. Por otro lado, en lo que es el desarrollo personal, o sea, este documento de la Confederación Española de Autismo, o sea, pone el énfasis también en esto, ¿no? En que muchas veces esta mirada terapéutica, esta mirada en lo académico, esta mirada en las habilidades, en la autonomía, en el autovalimiento, en un montón de cuestiones que se trabajan y que tal vez son importantes, terminan jugando en contra para darles la posibilidad en algún punto de participar en otro tipo de espacios sociales, ¿no? Inhabilitando sobre todo este tipo de espacios sociales. Y obviamente terminando e influyendo en lo que es la calidad de vida, ¿no? Y acá también es muy importante entender el discurso que hay construido socialmente, ¿no? Primero porque el autismo, claramente cuando hablamos de autismo, se relaciona a un discurso médico, obviamente al estar, y sobre todo en los manuales diagnósticos de psiquiatría mucho más,
que ese discurso médico o clínico termina siendo negativo, o sea, o para muchas familias termina siendo como algo que no queremos aceptar. Hace muy poquito una familia o una mamá de un gordito dentro del espectro me decía, lo llevé a 2 evaluaciones, me dijeron que estaba dentro del espectro, pero yo no quiero tener el diagnóstico, o sea, más allá de que lo habían evaluado y le habían dicho que estaba dentro del espectro, ella todavía no quería aceptar y seguía buscando como, ¿y esto por qué es? Digo, porque en definitiva es una palabra. ¿Qué trae toda esa palabra atrás? Bueno, muchas veces es un estigma negativo y es lo que tenemos que ir cambiando. Y ese estigma negativo muchas veces trae sufrimiento. Y todos sabemos lo que estamos acá, sobre todo los profesionales de la educación y de la salud, que sí, ¿para qué es importante la etiqueta? Bueno, para que ese pibe o esa piba accedan rápido a los apoyos que necesitan, nada más, ¿no? No te dice mucho de ese chico, de esa chica, de esos gustos, de esos intereses, cómo se autorregula, qué le hace subir el nivel de estrés, cuáles son las conductas que tiene sobre su autoprotección, si escapa, si agrede, si evade. No te dice nada de ese pibe o esa piba, la etiqueta de autismo. ¿No? Y sabemos muchas veces que mismo, o sea, a medida que los chicos y las chicas van creciendo, ninguno de nosotros sabe mucho sobre cuál va a ser la trayectoria del desarrollo de ese chico o esa chica. Pero sin embargo, esa etiqueta que tiene que ver con el autismo, bueno, trae aparejada un montón o trae aparejado un montón de peso en esa mochila que, bueno, en definitiva está en nosotros poder ir sacando, ¿no? Pero muchas veces tener solamente y creer que las personas con autismo tienen que estar en definitiva, orientadas solamente a una cuestión clínica, bueno, termina generando o teniendo muchas barreras, topándonos con muchas barreras, ¿no? Porque si solamente damos y pensamos al autismo como un chico que necesita tener ciertas intervenciones para poder autovalerse por sí mismo, y esas intervenciones te ocupan la mitad del día y la otra mitad del día te ocupa ir a la escuela, bueno, eso también trae algunas consecuencias, ¿no? Tal vez la consecuencia de que cuando terminan la escolaridad, que se les acaba esa mitad del tiempo y encima empiezan a crecer y se disminuyen ciertos apoyos, bueno, te quedaste solo. Y la vida de los chicos y las chicas pasa, sí, pasa volando, pasa volando. Yo hoy todavía no puedo creer cómo ese pibe o esa piba que conocí cuando tenía 3 4 años, hoy tienen 20 21, ¿no? Y ya son adultos. Y necesitan de nosotros para pensar básicamente en los adultos que vengan más atrás, ¿no? Es otra investigación que encontré básicamente hablaba sobre esto, ¿no? Sobre, por un lado, las menos probabilidades de poder en algún punto o de tener estas conductas sedentarias, ¿no? En comparación con personas o adolescentes de su edad, ¿no? Tener menos predisposición a la actividad física, menos predisposición, y no solamente menos predisposición, sino menos participación, menos posibilidades de acceder a estas actividades físicas, a contextos de actividades físicas. Y básicamente tenían menos posibilidades de acceder, por un lado, básicamente por cuestiones que tienen que ver con el acoso, con el bullying, ¿no? Con un contexto hostil. Por el otro lado, porque los programas comunitarios o los clubes, los contextos comunitarios no tenían apoyos para poder hacer accesible esas actividades. Y por otro lado, porque volvemos, ¿no? Se volvían a priorizar intervenciones terapéuticas por sobre la participación de los chicos, y en este caso de los adolescentes con autismo, en actividades comunitarias. Pero yo les cuento un ejemplo claro. Cuando una familia de un pibe o una piba con autismo me viene a la colonia en enero o en invierno, bueno, ahora con la pandemia mucho menos, pero vamos a poner el ejemplo del verano. Y me preguntan si los chicos pueden venir 2 o 3 veces por semana porque si no porque aparte tienen que ir a las distintas terapias. Digo, o sea, verano, enero.
Digo, en el contexto donde trabajamos encima nosotros tenemos esos apoyos. O sea, conocemos de los apoyos que los chicos y las chicas necesitan para poder participar y pasarla bien. Y sin embargo hay familias que no mandan a los chicos a una colonia de vacaciones para que estén con otros chicos y para que disfruten porque tienen que hacer terapias. Porque también ellas no tienen la culpa de querer que lo prioritario, ¿no? Y también conozco muchos profesionales de la salud que dicen, no, cortamos enero y que vaya a una colonia de vacaciones. O cortamos enero y mitad de febrero y que vaya a poder participar. Y de última, yo voy a darle los apoyos que necesiten a esos profes para que los pibes y las pibas puedan participar y puedan disfrutar y puedan descansar. Pero esa prioridad está siempre, es como le comentaba, cuando el chico tiene 5 años y va a pasar a la primaria y pasa a la primaria, muchas veces esas familias que vienen con ganas de que los chicos participen y jueguen con otros chicos, y antes ese chico eso no lo hacía y ahora lo hace, dejan ese espacio para poder poner una psicopedagoga para que el chico aprenda a leer y a escribir. Eso sucede. Y eso termina impactando en que más adelante esos chicos y esas chicas no accedan o no encuentren espacios sociales. Y ahí también nos tenemos que hacer cargo nosotros, los que hace años venimos trabajando con personas dentro del espectro, con los que tenemos la posibilidad de aconsejar a esos papás y a esas mamás. Los que llevamos muchas veces tratamientos adelante. No porque yo lo lleve, yo no lo llevo, yo llevo adelante los espacios. Pero sí es verdad que muchas familias se acercan a mí a preguntarme y a pedirme consejos. Y muchas familias del espacio, en Aprendiendo a Jugar, se acercan a mí a preguntarme ¿qué te parece esto, Edu? ¿Cómo crees que vamos? ¿Conoces algún equipo, algún profesional de referencia? Entonces, en la medida que no cambiemos la mentalidad, que las actividades de juego y de diversión son algo casi como una pérdida de tiempo, diría Tonucci, estas cuestiones se van a seguir repitiendo. Hace 2 días una mamá de Santa Fe, no miento, de Entre Ríos, me escribió por Facebook, por Messenger. Y me dijo, Edu, estoy teniendo problemas con la profe de educación física que no puede incluir a mi hijo con autismo. Y me empezó a relatar la situación y me dijo que le habían aconsejado sacarle la maestra de apoyo en la clase de educación física, ¿no? En las clases especiales, como se llama. Y le pregunté, bueno, ¿por qué te aconsejaron a sacar la maestra de apoyo? Y me dijo, porque son materias donde los chicos se divierten. No son tan exigentes. Son lúdicas. Le dije, ¿perdón? Creo que si el contexto más difícil que hay o más desafiante que hay para una persona dentro del espectro tiene que ver con los patios, tiene que ver con los parques. Vos entrás a un aula y tenés un asiento donde sentarte, tenés una mesa donde poner tus útiles, tenés un pizarrón donde mirar adelante, tenés muchas veces hasta los días de la semana, tenés a la maestra enfrente. Ahora vos cuando salís a un patio no tenés ninguno de esos apoyos, ¿eh? Y cuando ves chicos corriendo y uno le toca la espalda al otro, podés interpretar que está jugando un juego de persecución si tuviste experiencias previas antes. Pero también puedes interpretar que solamente está corriendo y meterte a correr y quedar expuesto, porque en algún punto esos chicos se van a dar cuenta o el contexto se va a dar cuenta que no estás corriendo solamente. Y te vas a frustrar. Y si interpretaste que se estaban pegando, que tocarle la espalda del otro era pegarse, bueno, vos vas a ir a hacer lo mismo, contento. Hasta que te reten. Y si no, los desafío. Busquemos apoyos para la inclusión, herramientas que salgan del aula. La mayoría de los documentos en PDF que podemos encontrar en un montón de lugares tienen que ver con el aula y no con el patio. El patio y las actividades recreativas, lúdicas y deportivas son otro contexto. Y muchas veces las fallas no están tanto en el contexto, sino en los apoyos que elegimos. No está tanto en el chico,
No está tanto en que el chico tiene autismo, sino en los apoyos que nosotros pensamos para que el chico acceda a la información de lo que sucede, para que el chico pueda estar tranquilo, para que el chico pueda comunicar, para que el chico esté regulado, para que el chico esté prestando atención y sepa de qué se trata eso, que es jugar en movimiento. Y si vos encima de chiquito no entendés, es como me contaba hoy particularmente una mamá, se queda ahí mirando y se sonríe y vos lo ves que está intentando saber qué está pasando ahí, que sus dos primitos están corriendo, pero el gordo ahora tiene 4. O sea que más o menos hace 2 o 3 años que tiene, como está intentando ver qué es. Cuando tenga 5 no termine de saber, cuando tenga 6 o 7, cuando tenga 8, llega un momento que te separás, te alejás y todo lo que tiene que ver con actividades de juego y movimiento, las dejás en otro lugar. Y te encontrás con adolescentes con Asperger que te dicen yo odio la educación física y los deportes, ¿no? Y después te encontrás con confederaciones como la de Asperger España, que hasta hace unos años en un artículo, si vos ponías educación física y Asperger, hasta te daba la posibilidad o te decía que recomendaban dispensar a ese chico o a esa chica de la clase de educación física. Y no hay contexto social más rico que la clase de educación física, que el recreo, que el patio. En secundaria o en nivel medio, bueno, no solamente la clase de educación física, el antes y el después de la clase de educación física porque vas a contraturno. ¿Quién de nosotros no se quedó tomando una coca con sus amigos o sus amigas o quedó con algún chico o alguna chica que le gustaba antes o después de la clase de educación física? Ojo, ¿eh? Y por eso me parece que si queremos abordar una adultez solitaria, si queremos abordar la temática, también tenemos que pensar que básicamente, bueno, hay mucha desinformación y mucho desconocimiento, sobre todo para que las personas dentro del espectro logren participar de contextos recreativos, lúdicos, deportivos, no solamente en la adultez, sino antes de la adultez. Digo, quedar con amigos para ir a jugar al bowling, bueno, es una actividad lúdica, es una actividad recreativa y muchos chicos a veces no tienen ni fuerza para agarrar ni hablar jugar al pool, ni hablar hacer una salida e ir a un lugar de puentes colgantes o de colchonetas elásticas, un campamento, una excursión, un viaje, unas vacaciones. Digo, cuando un psiquiatra, un neurólogo, un médico de cabecera a un chico de 5 o 6 años de un nivel de apoyo bajo le recomienda ir a jugar al fútbol, a un taller de fútbol, para que sociabilice, eso es no tener conocimiento y es tener desinformación. Porque seguimos viendo las actividades recreativas, sobre todo las deportivas, como actividades y no como una construcción cultural. Porque un deporte es un sistema de normas. El reglamento de un deporte básicamente tiene, ¿cuántas? 50, 60, 70 normas sociales. Y aparte, encima, un chico de 6 años no está preparado para interactuar con 5 o 6 personas. Un chico de desarrollo típico recién a los 8 o 9 años está preparado para sostener un deporte de 5 versus 5. Si nos ponemos a ver, antes van a estar todos corriendo atrás de una pelota. Con la diferencia que esos chicos ya encuentran el sentido de ir a robarle un objeto al otro. Porque en definitiva el juego de persecución, el fútbol es un juego de persecución. Es quitarle un objeto al otro y llevarlo a un espacio determinado. Pero si yo no tuve experiencias previas antes, aunque tenga lenguaje fluido, aunque mi coeficiente intelectual sea igual o superior a la media, no voy a tener las herramientas y habilidades necesarias para sostener ese tipo de juegos. Entonces te encontrás con chicos con muy buen nivel cognitivo, con lenguaje verbal fluido, pero que todavía apenas sostienen juegos de persecución simple cambiando el rol. Y apenas pueden sostener una mancha, un juego de persecución con muchas personas. Y vos lo pones y le recomendás ir a jugar un juego de 5 versus 5. ¿Y qué pasa eso? Se dan vuelta y se van. Y terminan todos haciendo natación. En 2017 yo hice una encuesta a 100 personas, a 100 familias de chicos con autismo en edad escolar entre 6 y 18 años. Y ahí había chicos con un nivel de apoyo alto, con un nivel de apoyo medio y muchos con un nivel de apoyo bajo. El 93% de todos esos chicos hacían actividad individual.
Y del 100% que hacían deporte, más del 50% hacían natación. Y de ese 93% que hacían actividades individuales, solamente el 7% competía. Y competir, ya si haces un arte marcial, es tener a alguien enfrente y tener que decidir en el momento. Y claro, por eso no competían. Digo, entonces tenemos que empezar a entender y a comprender y sobre todo a llevar los apoyos a esos contextos sociales, porque si no también se generan mitos como que a los chicos les cuesta generalizar lo aprendido, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo que pasa es que trabajamos las cuestiones en el consultorio, qué sé yo, pero les cuesta, no, es comprender el contexto, es comprender la riqueza de ese contexto y es comprender cuál es la actividad y cuál es el modelo de desarrollo que se maneja en esa actividad. Digo, porque yo no puedo pretender que un psicólogo o una fonoaudióloga sepa que desde el juego de persecución simple eso después termina en un deporte, pero que entre los 6 años y los 9 años los chicos van aprendiendo a interactuar en parejas, o sea, de a 2, después de 2 versus 2, 3 versus 3, 4 versus 4, 5 versus 5. Por eso el rugby se juega 15 versus 15 recién a los 15 años. Por los sistemas de juego, por los sistemas, o sea, las normas sociales, los dispositivos normativos de ese propio juego. Por eso nos encontramos, por un lado, con estas 4 barreras, ¿no? Por un lado, con esos estereotipos por un lado, pensándolo en las actividades recreativas, lúdicas y deportivas, pero pensándolo desde el lado del contexto, muchas veces cuando no tienen apoyos, es ese estereotipo del autismo, ¿no? De los mitos que arraiga el autismo, de esa cuestión de que como es una persona con autismo no va a poder participar. Pensaba el autismo muchas veces en la educación física como una discapacidad intelectual, cosa que no lo es. Por otro lado, con esta barrera tan importante que creo que es la número 1, que es la falta de tiempo. En marzo, me acuerdo que esto lo publiqué en Instagram, en una semana me contactaron 10 familias de chicos de entre 4 y 5 años. De 10 familias, 7 no podían participar de nuestras actividades porque de lunes a viernes los chicos estaban llenos de terapias. Entonces, iban a la escuela y tenían terapia. Y no les quedaba tiempo para poder participar de actividades recreativas, lúdicas y deportivas. ¿Por qué? Me dirán, bueno, el sábado ya estábamos completos, no teníamos lugar. Pero sí teníamos lugares de lunes a viernes. Y sin embargo los chicos no podían participar. La falta de tiempo es un problema, o por mucho o por poco, porque hay muchos lugares de Latinoamérica y de Argentina donde las familias tienen que viajar mucho tiempo para acceder a los apoyos que los chicos necesitan. Entonces es la escuela más el viaje que me lleva a llegar a los lugares de apoyo. Pero tanto por una o por otra, los chicos no acceden a actividades recreativas, lúdicas y deportivas que más adelante en el tiempo les van a poder facilitar, primero, conocer qué actividades les gustan, autodeterminarse, para luego de autodeterminarse poder encontrar encontrar y conocer contextos donde les guste realizar esa actividad, donde se sientan buenos realizando esa actividad, donde la sostengan toda la vida. Porque nosotros sostenemos contextos sociales donde nos sentimos autovalentes, donde nos sentimos autónomos, donde nos sentimos parte de. Por otro lado, obviamente la falta de formación e información en estos contextos sociales y la falta de formación e información en general, y la falta de apoyos. Pero me parece como muy importante poder tocar estos temas, ¿no? Porque si no, realmente no vamos a poder avanzar. ¿Se acuerdan de las 8 dimensiones que habíamos tocado anteriormente, ¿no? En 2016, un doctor básicamente hizo un metaanálisis buscando los beneficios de la actividad física en personas con autismo, ¿no? Y es muy interesante porque ese metaanálisis arrojó como muchos datos como sumamente importantes que tienen que ver con sobre todo esto, ¿no? Él encontró que la actividad física sostenida en el tiempo mejoraba la relación social en la comunidad circundante. ¿Por qué? Porque básicamente nos relacionamos y hacemos actividad física o jugamos en sociedad, ¿no? En un club, en un parque, en una pileta, en un complejo, con otros. Y muchas veces pasa que tal vez empezás vos yendo con ese chico o con ese adolescente o con ese adulto a ese gimnasio
y al ir vos, poco como el contexto o los profes o los encargados de los lugares se relajan, pero si vos les das la posibilidad de conocer a ese pibe o esa piba, se terminan encariñando. Y muchas veces después vos ya te terminás corriendo y ese chico ya tiene otro contexto social y ya lo conocen y se lleva bien, porque aparte encima de eso, ¿no? Cuando los pibes y las pibas les dan esa oportunidad de conocerles, muchos terminan siendo muy pero muy queridos, ¿no? Pero bueno, obviamente encontró mejoras en la relación social, encontró mejoras significativas en el desarrollo motor, en las habilidades, digamos, motoras, en el funcionamiento emocional y social, porque si encima empezás a encontrar lugares donde vas a hacer actividad física, la pasás bien, te llevas bien con los demás, te tienen en cuenta, te miran por primera vez, te sentís autovalente tal vez por primera vez, y cuántos pibes y pibas hay que conocemos de adultos jóvenes que de repente no sabían qué cosas les gustaban y qué cosas no. Me acuerdo hace muy poco estar en un gimnasio y decirle a un joven adulto que haga abdominales y en un momento lo veo que estaba pálido. Y digo, flaco, ¿estás mareado? Sí, me dice. Bueno, pará, hagamos otra cosa. Ni él me pudo expresar. Digamos, un pibe que estaba estudiando en la Universidad de Palermo. Me pudo decir que eso no le gustaba, ¿no? Y cuando le ofrecí, vamos a un gimnasio, vamos a una pileta, vamos a un parque, me dijo, decidí vos. Obviamente, disminución de conductas repetitivas, estereotipadas, comportamientos perjudiciales para individuos, o sea, conductas desafiantes. Bueno, muchas veces a nosotros como profes nos terminan llamando para que cansemos a ese pibe porque está con muchas conductas desafiantes, necesita cansarse, rebota por las paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya sabemos que a veces que rebote por las paredes no implica que ese chico necesite cansarse, sino que necesita apoyos para estar regulado y en definitiva poder sentir lo que sucede, lo que le sucede, ¿no? Porque si de repente tiene un perfil sensorial más con patrones de búsqueda, bueno, es probable que con masaje de presión profunda haga que se reduzca el nivel de estrés y que conecte y a veces hasta que se te duerman o se relajen al punto de no querer hacer más nada, ¿no? Obviamente mejoras en la capacidad de la comunicación y habilidades de interacción social, porque si tengo un contexto donde la paso bien, donde sé que me siento útil, donde sé que soy mirada, donde soy parte, bueno, también eso va en algún punto a posibilitar mis ganas o aumentar mis ganas de comunicarme con los demás, ¿no? De ir a ese lugar. Mejoras en la calidad del sueño, sabemos, digamos, los desafíos que tienen las personas dentro del espectro con el sueño, mejoras en la atención en tareas requeridas. Digo, cuando nos ponemos a pensar en algún punto en las dimensiones de la calidad de vida, bueno, derecho obviamente a la educación, al juego, al ocio, al tiempo libre, al deporte, al bienestar físico, ni hablemos, al bienestar emocional, o sea, a las relaciones interpersonales, desarrollo personal, inclusión social, autodeterminación, o sea, todo lo que hoy hay evidencia científica, ya hace algunos años, y que muchos ya sabemos de hace años, de la importancia de que los apoyos pasen de los centros a contextos naturales, ya no tenemos más para decir. Y creo que muchos a veces de estos desafíos vienen en algún punto por esta cuestión, ¿no? Por la falta de información, por la falta de conocimiento, por aprender a conocer mejor estos contextos sociales, para poder pensar a la infancia en una trayectoria de vida y que esas infancias no queden condenadas solamente a 2 o 3 contextos sociales. Y por eso, para en algún punto ir como terminando, yo los quería invitar a pensar el autismo, ¿no? Podemos pensar el autismo desde una forma individual. Muchas veces como los describen los manuales diagnósticos, que básicamente nos describen las características de la persona, ¿no? Ese discurso dice que hay un grupo de personas que tienen ciertas características, ¿no? Y que esas características son llamadas autistas. Que podemos hablar de los desafíos o las dificultades en la interacción social y en la comunicación. Abro comillas. Comunicación, que cuando hablas con adultos autistas te dicen, pero si nosotros entre autistas nos comunicamos perfecto. Hasta nos comunicamos con personas no hablantes perfecto. Ahora el problema nuestro es comunicarnos con ustedes.
Entonces, ¿quién tiene el problema de comunicación? Cierro comillas. Que nos observamos conductas repetitivas, estereotipadas, conductas, intereses o actividades restringidas y estereotipadas, ¿no? O repetitivas. Ahora, muchas de esas conductas que son repetitivas son conductas que le sirven a esa persona para autorregularse y bajar el nivel de estrés. O porque está muy contento y tiene el nivel de estrés elevado, pero porque está contento. Digo, ¿quién de todos ustedes no se muerde las uñas, se come el lápiz, mueve el pie, fuma, toma mate para autorregularse? Y también esos pibes y esas pibas tienen actividades e intereses que muchas veces más que repetitivas son pasiones. Porque ¿quién de ustedes tampoco, digamos, o quién de ustedes no tiene en algún punto actividades e intereses que les apasionen? Con la diferencia que nosotros tal vez tenemos la posibilidad de acceder a mucha más información que ellos y de aprender cosas que tal vez ellos terminan siendo expertos o obsesivos de temas determinados o de actividades determinadas solo porque hayas tenido la posibilidad de conocer esas actividades y nunca les hayamos abierto la puerta a conocer otras. Entonces podemos ver al autismo como un individuo que ese autismo le pasa a ese individuo, o podemos ver a un autismo en tanto nosotros, ¿no? En tanto una persona con sus relaciones sociales, con su historia personal, a esa persona dentro del espectro, dentro de una cultura, dentro de valores, dentro también a esa persona con sus competencias en tanto a las habilidades sociales, a su comunicación, en tanto a tal vez hasta desafíos que tengan que ver con cuestiones crónicas o comorbilidades. Así que, en una mirada mucho más amplia, porque sabemos que esa persona con autismo en un contexto tal vez hace que ese contexto o ese momento determinado, ese momento del año o ese momento del día, las conductas que llamamos autistas aumenten, pero en otros contextos esas conductas disminuyan un montón. Y hasta en ese contexto o en ese horario o en ese día. Yo los invito a ver al autismo en tanto un nosotros, ¿no? ¿Y por qué los invito también a ver al autismo en tanto un nosotros? Tiene que ver con esto, ¿no? Yo hace un tiempito el año pasado, dando una formación, una mamá venezolana me mandó un video, ¿no? Agradeciéndome, bueno, por un poquito, y me mandó a su hija jugando básicamente con otros chicos, ¿no? Y les quería compartir este video para poder repensar un poquito eso. Digo, esa nena en algún punto tal vez ahí no tuvo ningún apoyo. Pero tenía personas o chicos y chicas que querían jugar con ella, que la apoyaron cuando se perdió porque querían estar con ella y porque se generó una situación donde se habilitó la posibilidad a estar con otros, a pensar al autismo en un nosotros. Y me parece que eso es lo más rico. Creo que en la medida que nosotros en algún punto empecemos a poder abrir distintos espacios sociales, distintas experiencias, distintas situaciones que nos terminen llevando y dando la posibilidad de que pibes y pibas la pasen bien y tengan cada vez más oportunidades, creo que hablar de
de adultos o adultas autistas solas, con problemas de depresión o ansiedad, sin amigos y amigas, creo que va a ser distinto, ¿no? Y los invito a todos y todas a pensar esa situación. Y por eso, nada, tomaba esta frase de Einstein que tenía que ver un poquito con esto, ¿no? Que si buscamos resultados distintos, no tenemos que hacer o seguir haciendo lo mismo. Tenemos que empezar a buscar soluciones distintas, intervenciones distintas, miradas distintas que nos permitan realmente que las personas dentro del espectro lleguen a la adultez como realmente se merecen. Muchas gracias a todos y espero que hayan disfrutado como yo de este momento.